Buen día para todos, mi nombre es Lady Estefany Caro Prieto. A continuación daré una explicación de la fase de revisión y entrega final de principios y estrategias de gestión ambiental. Explicaré todas las etapas del análisis del ciclo de vida del petróleo, pertenece pues al grupo de hidrocarburos. La primera entonces sería la adquisición de materias primas. En esta pues se dará una explicación sobre los factores necesarios para la formación de petróleo. Entonces normalmente para adquirir el petróleo se necesitan sedimentos de plantas, animales y microorganismos. Ya entonces en la parte de salidas esto depende de la obtención del petróleo, ya sea líquido, volátil o semisólido, que pues esto varía según el cambio de presión y temperatura que se esté manejando. En el caso de que fuera líquido, pues normalmente este se obtiene por medio de las rocas porosas y entre huecos de las piedras. El volátil es el que indica que el líquido se vuelve el gas al contacto con el aire, y el semisólido ya se refiere a todas aquellas con texturas como de tipo sello. Entonces el impacto que se halló allí fue la disminución de las fuentes alimenticias. Entonces las medidas de mitigación que se podrían implementar son tecnologías y metodologías y estrategias para obtener hidrocarburos de una manera menos nociva y así no afectar ni la flora ni la fauna de los ecosistemas y del hábitat. En el proceso de fabricación, entonces allí se realiza una exploración sísmica para realizar la ubicación de la reserva de los hidrocarburos. Entonces, como entrada se realiza la identificación de los yacimientos para realizar la perforación de los pozos, y asimismo ya entonces las salidas lo que se hace es la construcción de instalaciones para la producción en reserva y operaciones encaminadas a dotar los pozos para producir este petróleo. El impacto que se encontró allí fue los cortes de perforación que se realizan, ya que son desechos contaminantes que generan altos niveles de toxicidad. Entonces, aquí la medida que se implementó fue de pronto manejar los estándares exigidos del medio ambiente y seguridad, tratar de aplicarlos todos para así reducir este impacto. Ya la parte de la distribución y el transporte, entonces normalmente los hidrocarburos son transportados por medio de tuberías en determinadas instalaciones donde se utilizan tanques. Ya las salidas normalmente la transportan en oleoductos marinos o barcos de petróleo hacia las plantas de refino, tratamiento o almacenamiento donde se va a dejar este. Un impacto que se encontró aquí fue los derrames que se generan a veces, que pasan frecuentemente y pues afectan lo que son las zonas rurales o los ecosistemas naturales. También pues afecta todo lo referente a la producción agrícola con estos derrames. Entonces la medida de mitigación que se implementa acá es de pronto realizar constante valoración y mantenimiento de los ductos o oleoductos utilizados para este tipo de transporte y reducir pues este tipo de derrames que a veces se presentan con mucha frecuencia. Ya en la etapa de uso, reutilización y mantenimiento, entonces normalmente en la refinería se separan componentes con el fin de generar combustibles y demás materias primas que normalmente son usadas por el ser humano para producir otro tipo de actividades. Entonces lo que se realiza es por medio del proceso de destilación, hacen como una columna de fraccionamiento donde calientan pues el crudo, y de ese crudo sobrante es que sacan los demás derivados. Entre estos se encuentra el GLP, que en este caso es el gas licuado de petróleo, el nafta, el gasoleo, el fuloleo, los aceites pesados, las parafinas y el asfalto. Entonces aquí uno de los impactos de mayor frecuencia es que se producen emisiones gaseosas, normalmente pues están compuestas por azufre y nitrógeno, lo que pues generan el monóxido de carbono y pues contaminación hacia la atmósfera y hacia el medio ambiente. Entonces la medida de mitigación que se implementó acá fue de pronto usar catalizadores y medios filtrantes para pues reducir estas emisiones. Ya en la parte de la etapa de reciclaje, entonces se transforman los materiales obtenidos en uso de nuevos procesos de producción, como lo explicaba anteriormente. Entonces, digamos, el gas licuado de petróleo, que pues, se deriva del butano y el propano, que normalmente es el gas natural, y
y los disueltos de petróleo. Entonces que normalmente pues el gas natural es usado pues en los hogares. El naphtha que se obtiene de los carburantes, o sea, se generan carburantes y plásticos con esto. El gasoleo que normalmente se usa en la calefacción, industrias y pues los vehículos pesados, y el asfalto, que es uno de los materiales principales para la creación de las carreteras. Ya los impactos generados y lo que se encontró allí, que es que se manejan sustancias tóxicas para pues el medio ambiente, ya que el petróleo contiene, además de pues de hidrocarburos, otros compuestos asociados como el azufre, los metales pesados, en este caso como el vanadio, sales inorgánicas y otras sustancias tóxicas pues que afectan muchísimo el ecosistema y la atmósfera. Hasta pues algunas de ellas tienen sustancias radioactivas, entonces pues la contaminación ahí sería bastante alta. De pronto las medidas que se implementan aquí es realizar una clasificación adecuada de desechos para así mitigar pues esas altas contaminaciones que se presentan al manejar y reciclar este tipo de producto. Ya en la gestión de residuos entonces se realiza una separación de agua y aceite y gas, que normalmente pues esto lo hacen en las refinerías. Entonces lo que se hace es que se envía a la columna de desgasificación que elimina una pequeña cantidad de gas todavía presente en el líquido. Allí se hace la separación de petróleo y agua mediante la introducción del fluido a presión en el hidrociclón. Ya entonces lo que se obtiene en la salida es que el flujo del fluido se acelere y la fuerza centrifugada creada por el equipo lleva fuera el agua de un lado y por el otro extremo entonces da salida al petróleo. Ya entonces uno de los mayores impactos que se presentan aquí es la contaminación que se generaría en el agua, ya que por más de que se realicen filtros y se haga la clasificación adecuada, tiende a haber contaminación. Entonces de pronto las medidas de mitigación que se pueden implementar aquí es conducir todos aquellos líquidos sobrantes a plantas de tratamiento residuales para pues hacer un buen manejo y separación de los mismos. Así ya pues concluiríamos la explicación del análisis de ciclo de vida del petróleo. Ya continuaríamos con la segunda parte del trabajo, que es realizar una ecoetiqueta según la numeración pues que se hizo en el foro. Me corresponde entonces la del transporte del carbón. Entonces en esta ecoetiqueta pues quise implementar pues el enfoque del ciclo de vida del carbono, mostrando pues los procesos de producción y transporte que se obtienen, las emisiones que se generan, en este caso pues el dióxido de carbono por la concentración de gases que se tienen. Ya sabemos pues que esto genera cambio climático, efecto invernadero y otros factores pues que afectan bastante al ecosistema, la atmósfera y pues el medio ambiente. Ya entonces esta ecoetiqueta la implementaría como de tipo 1, dando a entender que las empresas que tengan esta etiqueta y realicen este tipo de producción y transporte, certifiquen que su producción y actividades realizadas tienen menos afecciones sobre el medio ambiente, lo que indicaría pues que se están implementando las normas exigidas, que se están tratando de manejar todo lo exigido por la ley para así mismo generar y disminuir esas altas contaminaciones que se presentan más que todo con este tipo de actividades y de producción como es el carbono, que sabemos pues que tiene bastantes factores, impactos sobre la atmósfera y sobre el medio ambiente. Así finalizamos. Agradezco por la atención prestada. Muchísimas gracias.